Mirar. Si has abierto este vídeo, es evidente que las cosas se van a la mierda en algún punto de tu vida. Y sí, se te ha pasado por la cabeza. ¿Debería alargarme?, dices, en voz baja, sin responder a nadie, sin explicaciones, sin despedidas dramáticas, simplemente desaparecer, tal vez de un trabajo, tal vez de un grupo de amigos, tal vez de una relación, tal vez incluso de tu familia. Y déjame decirte algo. Si alguna vez se te ha pasado por la cabeza esa idea, este vídeo podrían ser los 20 minutos más abofeteantes de tu vida, porque la mayoría de las veces esa sensación de alejarse es tu instinto gritándote, ya está bien, pero ¿qué haces? Te sientas e intentas convencerte, intentas racionalizar. ¿Pero qué dirá la gente?, dices. «Pero sería grosero», dices. «Pero no son malas personas». Te mientes a ti mismo. Ya está bien. Hoy voy a contarte por qué irte sin hacer ruido puede ser lo mejor que puedas hacer. Pero no te lo voy a endulzar. Voy a abofetearte con la verdad, porque a veces necesitas que te sacudan. El poder no está en sonreír mientras la vida te escupe. A veces el poder está en limpiar el escupitajo y dar la espalda. Cuando estés preparado, allá vamos. Porque quedarse donde no te valoran es una traición a ti mismo. ¿Cuánto tiempo has dicho quizás cambien? ¿Cuánto tiempo has dejado que te ignoren, que te menosprecien, que solo se acuerden de ti cuando les conviene? Afronta los hechos. Mientras permanezcas en un entorno que no te valora, te estás traicionando a ti mismo, no a los demás. Porque en esta vida, primero debes respetarte a ti mismo. Si no te valoras, no tienes derecho a esperar que los demás te valoren. Si todavía te engañas pensando que algún día lo entenderán y que son muy buenas personas, no solo eres un asesino de ellos, sino también de tu propio tiempo. No puedes suplicar que te aprecien. El amor, el respeto, la comprensión, no son favores que te pueda hacer nadie, son cosas que mereces. Pero si sigues rompiéndote para conseguir que alguien te aprecie, si sigues intentando complacer a quienes te ignoran, lo siento, pero estás en el lugar equivocado. Y lo que es peor, te estás permitiendo permanecer en el lugar equivocado. Cuanto más te quedas, más te pudres, más te desvaneces lentamente, y ni siquiera te das cuenta porque estás acostumbrado. Estas personas ya no te ven como un ser humano, sino como una herramienta útil, un buen oyente, el que resuelve las cosas, el apoyo silencioso en la sala, pero nunca en el centro, una sombra invisible, y tú has aceptado ese papel, porque tienes miedo a estar solo, miedo a lo desconocido, miedo al cambio. Pero no te das cuenta de que la verdadera soledad no está en la multitud. Cada minuto que pasas con quienes no te valoran es un trozo de vida que te roban. Cuando te haces dependiente de su amor y aprobación, silencias tu propia voz interior. Pero esa voz sigue ahí, muy dentro, gritando, «Ya basta», y si no la oyes, significa que no quieres oírla, porque escuchar significa actuar. Y tú tienes miedo a la acción, pero debes saber que no puedes sobrevivir en silencio, debes actuar. En silencio, con decisión, con firmeza, porque quedarte te consumirá. Y cuando te vayas, renacerás. Te librarás de los ojos que no te ven, de las lenguas que no te comprenden, de las manos acostumbradas a utilizarte, y por primera vez darás un paso por ti mismo. Ese paso puede parecer pequeño, pero encierra una revolución. Sálvate a ti mismo, porque te lo mereces, y nadie más puede ocupar tu lugar. Porque explicar es el trabajo de los débiles. Cuando tomas una decisión, especialmente una radical, la gente espera una explicación. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué no me has informado? ¿Lo has decidido de improviso? Eso es lo que esperan, que les convenzas, que les des explicaciones, que te aprueben. Pero métete esto en la cabeza.
Esta es tu vida y no tienes que responder ante nadie. Explicarte es una forma de pedir aprobación, y si sigues dando explicaciones, les estás poniendo por encima de ti, estás cuestionando tu decisión, y eso es una cadena que pones a tu propia libertad. A veces hay que irse, sin despedidas, sin explicaciones, sin conclusiones dramáticas, en silencio, con decisión. Porque la gente realmente fuerte no da explicaciones, simplemente se van. Y cuando se van, no miran atrás, porque saben que intentar dar explicaciones suele ser una pérdida de esfuerzo. Los que entiendan, entenderán sin que les hables. Los que no lo entiendan, no lo entenderán aunque les hables hasta la saciedad. Así que no se canse. No tienes que dar a nadie una respuesta que no se merece, especialmente a las personas que te han agotado, desgastado, no te han entendido, te han menospreciado. Los que esperan una explicación en realidad quieren una, que les eches la culpa, decirles uno por uno cómo te hicieron daño, cómo te ignoraron, cómo te dejaron solo, para que por fin puedan decir, pero nosotros no dijimos eso. Estas explicaciones solo tranquilizarán su conciencia. Y si sigues pensando que puedes arreglar las cosas hablando, entonces sigues basando tu autoestima en su aprobación. Eso es debilidad. Eso es buscar la fuerza en el exterior. Cuando dejas de hablar, algunas personas entran en pánico, porque ya no pueden definirte, no pueden controlarte, no pueden entenderte. Ahí es donde empieza el verdadero poder. El silencio es tu voluntad, caminar es tu elección, sin explicaciones, sin cálculos, sin esperar aprobación, solo decisión y acción, porque la vida es tuya y no tienes la responsabilidad de justificar tus elecciones en la mente de los demás. A veces alejarse es el discurso más fuerte y marcharse en silencio es la forma más honorable de decirle al mundo: no voy a seguir jugando a tu juego. Porque algunas batallas se pierden en el momento en que te unes. Hay algunas personas para las que cada conversación se convierte en un argumento. Cada frase se convierte en una defensa. No importa lo que digas, no vienen a entender, vienen a refutar. Y si sigues sentado a la misma mesa con estas personas e intentas expresarte, ya has perdido la batalla. Porque hay algunas batallas que se acaban en el momento en que entras en ellas. No hay vencedores. Por mucho que lo intentes, al final eres tú el que está cansado, no ellos. Porque tú intentas comprender, ellos intentan ganar. Imagínate, todos los días intentas explicarte. No quería decir eso. Solo dije lo que sentía. ¿Por qué siempre me malinterpretas? ¿Cuántas veces has dicho estas cosas? ¿Y qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Porque no se trata de entenderte, se trata de silenciarte. Se trata de agotarte, de manipularte y controlarte. Y si sigues hablando, si sigues volviendo a la mesa, te estás haciendo daño. A estas personas no les importa tu lucha. Tus sentimientos son solo munición para ellos. Cuanto más te defiendas, más vulnerable serás. Cuanto más reaccionas emocionalmente, más débil pareces. Y sí, esto es amargo pero cierto. Algunas personas disfrutan aplastándote allí donde estás herido. Es un juego de poder para ellos. Y cuanto más juegas, más aceptas sus reglas. Te declaran perdedor. A veces lo más inteligente es no moverse. A veces la mejor defensa es abandonar la mesa, porque algunas guerras no se libran para ganar, sino para derribarte. Y no importa lo limpio que intentes jugar a este juego sucio, siempre serás tú el que acabe sucio. Así que vete, deja de luchar, deja de intentar demostrar que tienes razón, porque tener razón no importa si a la otra persona no le importa. Aléjate en silencio, aléjate de la mesa, y sepa que ya no es usted quien abandona la mesa, sino quien juega la partida. La verdadera fuerza no está en luchar en todos los frentes, sino en saber en qué frente no hay que estar nunca. Porque el silencio es el grito más grave.
A veces hablar es agotador, explicar, defender, intentar convencer, te agota por dentro, y entonces te das cuenta de que las palabras no sirven para nada, porque nadie quiere escucharte, porque digas lo que digas, el otro siempre oirá lo que quiere oír. Es entonces cuando el silencio es la acción más poderosa. El silencio parece simple, pero hay un gran grito en él. Ese grito dice: ya no lo intento, ya no necesito convencer a nadie, estoy cansado, pero al mismo tiempo soy libre. Cuando callas, la gente se inquieta, porque están acostumbrados a que les cuentes, defiendas, expliques. Si dejas de hablar, no lo entienden. Les entra el pánico, porque ya no pueden controlarte, ya no pueden medir tu reacción. Y eso es lo que más les asusta, no entenderte, porque no pueden tener poder sobre lo que no comprenden. Con tu silencio, les dejas solos. Y la mayoría de la gente tiene miedo de enfrentarse a su propia conciencia. Pero tú ya no llevas esa carga. No lo dices todo hablando, sino con tu silencio. Porque a veces no decir una palabra es más difícil que decir páginas de palabras. A veces no escribir un mensaje tiene más impacto que 1000 frases. A veces no responder es la respuesta más clara. Y a veces la forma en que das la espalda y te alejas deja una huella más duradera que años de discusión. Porque el verdadero impacto llega con el silencio. Lo inesperado, el golpe invisible. Cuando no hablas, la gente empieza a pensar: ¿qué ha pasado?, se preguntan. Quizás sientan empatía por primera vez. Tal vez se enfrentan a su conciencia por primera vez. Pero tú ya no estás ahí, porque estás acabado. Si el silencio es una actitud, tu actitud es ahora firme. No necesitas ruido ni aplausos. Caminas en silencio, y ese caminar resuena en los oídos de los que quedan atrás. Porque algunos gritos se hacen en silencio y algunos mensajes no necesitan palabras. Porque el tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo. El tiempo es lo único que pierdes y que no puedes recuperar. Puedes recuperar el dinero perdido, puedes reparar tu reputación dañada, incluso puedes reparar de alguna manera tu corazón roto, pero no puedes recuperar el tiempo que has perdido. Y si sigues en relaciones que te consumen, personas que te distraen, ambientes que te arrastran, estás traicionando tu propio tiempo. La vida es tiempo limitado, y si sigues intentándolo sabiendo que nadie va a cambiar nunca, entonces estás tirando tu tiempo. Hay personas que no aportan nada a tu vida, solo chupan energía, te hunden. Al final de cada conversación pierdes algo, o pierdes el entusiasmo, o te desmoralizas o te desmotivas. Pero sigues escuchándoles porque no te da vergüenza. Sigues mintiéndote a ti mismo diciéndote que quizá esta vez sea diferente. Lo siento, pero esto no es un lujo que te haga perder el tiempo. Es una debilidad, y si sigues nadando en esa debilidad, no solo le estás robando a tus sueños, le estás robando a tu vida. El tiempo es tu activo más caro. No tienes que regalárselo a nadie. Debes dedicar cada momento a las personas que lo merecen. Incluso un segundo es demasiado lujo para quien no lo merece, porque incluso en ese segundo podrías haber dado un paso por ti mismo. En ese segundo podrías haber escrito una frase, leído un libro, respirado y vuelto a ti mismo. ¿Pero qué hiciste? Intentaste en vano complacer a la gente. Te convertiste en cómplice de su absurda agenda consumiéndote a ti mismo. Y luego te lamentaste: ¿por qué no puedo salir adelante? Las personas que pierden el tiempo en lugares equivocados no tienen futuro. Una persona que se ahoga cada día en el mismo ciclo, por mucho que corra, se quedará donde está. Proteger tu tiempo es protegerte a ti mismo. Así que sé selectivo ahora. Ten cuidado con quién hablas, para qué sacas tiempo, en qué mesa te sientas, porque la vida es corta. Y nadie te va a dar una hora extra, un día extra. No sabes cuánto tiempo te queda.
pero sabes exactamente cuánto estás desperdiciando, así que deja de malgastarlo, porque el tiempo es demasiado valioso para malgastarlo. Porque si solo te recuerdan cuando eres útil, no eres un ser humano, eres una herramienta. La gente solo te recuerda cuando les eres útil. Te ven como un solucionador de problemas, una herramienta de apoyo, una solución. Pero cuando terminas, te tiran a la basura. Entonces nadie te llama, nadie se preocupa por ti. Eso es un claro indicio de que no te ven como un ser humano, solo te utilizan como una herramienta. En ese momento tienes que darte cuenta de que no te ven como un ser humano, te ven como una herramienta, y una herramienta no tiene valor. Cuando se usa es útil, cuando no se usa, se desecha. Y si sigues aceptando eso, entonces no estás cuestionando tu propio valor. ¿Cuándo te recuerda la gente en tu vida? Cuando ayudas a alguien, cuando le eres útil, cuando resuelves un problema. O te llaman cuando necesitan algo. Te valoran de alguna manera. Si te han convertido en una herramienta, entonces por mucho esfuerzo que pongas, por muy humano que seas, siempre te utilizarán como una herramienta. Eso es ignorar quién eres, tu identidad. Y si solo existes en beneficio de otra persona, nadie te valorará realmente. La gente solo demuestra cuánto se preocupa por ti si te quiere por lo que eres. Cuando te quieren, intentan comprenderte, pasan tiempo contigo. Pero si solo te ven como un medio para conseguir un fin, y solo piensan en ti cuando te necesitan, entonces esa relación se ha convertido en explotación. Y si lo repites cada día, si lo permites, estás descuidando tu propia humanidad. Ahora debes pararte a pensar. Si tu existencia solo se recuerda cuando eres útil a los demás, ¿qué valor como ser humano puedes tener? Verte a ti mismo como una herramienta no es una reconciliación con tu propio valor, es una disminución de ti mismo. Si alguien te ve solo como un ayudante, por mucho que grites, a sus ojos no eres más que una herramienta. Las verdaderas relaciones humanas se basan en el valor y el respeto mutuos. La única manera de que alguien te considere valioso es que tú te sientas valioso. Así que si te utilizan todo el tiempo y tú haces la vista gorda, estás vendiendo tu valor. Para y date cuenta, eres un ser humano, una persona, no una herramienta. Y si aceptas ser una herramienta para los intereses de alguien, has empezado a olvidarte de ti mismo. Pero debes detenerte ahora, porque tu bondad será explotada mientras no pongas límites. No importa lo bueno que la gente piense que eres, si no pones límites, tu bondad se convertirá rápidamente en tu debilidad. La gente te llamará bueno mientras te estén utilizando, porque están calculando cuánto más pueden tomar de ti, cuánto más pueden darte. Y si cada vez que dices sí, cada vez que das un paso atrás, más te explotan. La buena voluntad se explota mientras no haya límites. No es tu deuda con los demás, sino tu responsabilidad contigo mismo. Es bueno ser bueno, tener razón, ayudar a los demás, pero recuerda que la bondad tiene un límite. Las personas a las que haces el bien empezarán a poner a prueba tus límites. Y si no paras, poco a poco te irán arrinconando. En cuanto te digan, solo por esta vez, ¿por qué no ayudas? Empezarán a maltratarte aún más. Y un día te das cuenta de que has gastado toda tu energía, todo tu tiempo, pero solo te han explotado a ti. Si no pones límites, tu bondad se convierte en tu debilidad. Por mucho bien que hagas, por mucho que ayudes, si te descuidas, esa bondad se volverá contra ti. Tus buenas intenciones te agotarán cada vez más y quedarás exhausto. Y esto es de lo que tienes que darte cuenta. La gente empezará a ver tu amabilidad como una herramienta para servirles. Si no has dicho que no ni una sola vez, si no has puesto límites ni una sola vez, a partir de ahora solo se acordarán de ti cuando te necesiten, y entonces pierdes completamente tu valor.
porque en lugar de verte como un ser humano, solo te verán como un recurso para satisfacer sus necesidades. No poner límites es dedicar tu vida a los demás, pero el valor que das a los demás destruye tu propio valor. Vivir según los deseos de los demás te acabará convirtiendo en una persona quemada. Decirte no a ti mismo significa valorarte a ti mismo. Puedes ayudar a los demás sin sacrificarte por ellos. Pero no debes ignorarte a ti mismo. Es posible ser bueno poniendo límites. Debes ser capaz de decirte no a ti mismo antes de que tu bondad se convierta en un arma que te consuma. Tienes derecho a ser bueno, pero no olvides tu propio valor. Defenderte no te hace estar en deuda con nadie. Si no pones límites, todo el mundo se aprovechará de ti, y a la larga te convertirás en un fantasma agotado por tus buenas intenciones. Porque perdonar constantemente es condenarse. Perdonar todo el tiempo es infravalorarse. Tu perdón se convierte en un hábito que te hace sentir culpable en lugar de dar una oportunidad a la otra persona. Si sigues dando una oportunidad a alguien que sigue cometiendo los mismos errores, diciendo, quizás esta vez cambie, ¿qué estás haciendo? Ignoras los errores que ha cometido y te sientes culpable. Porque cada vez que perdonas, lo que realmente estás pensando es, no debería haber sido tan duro, quizá yo también hice algo mal. Pero no es culpa tuya. Si das a alguien que sigue cometiendo los mismos errores la oportunidad de perdonarse a sí mismo, el único ganador es él. El perdón se convierte en un proceso que te consume con el tiempo. Cuanto más perdonas a los demás, más descuidas tus propios límites. Cuando te das cuenta de que alguien te ha traicionado, de que te ha desgastado, y sigues perdonándole, se trata de tu debilidad interior. Perdonar los errores de los demás, ignorando tu propia salud emocional, te hace sentir culpable todo el tiempo. Se convierte en un hábito, no en un error, y este hábito te consume lentamente. Al perdonar todo el tiempo, en realidad te estás haciendo culpable a ti mismo, porque tu capacidad de perdonar permite que otros cometan los mismos errores, y cada vez que vuelve a ocurrir, te dices a ti mismo, esta vez he perdonado, quizá cambie. Pero eso es un autoengaño, porque nada cambia. Perdonar es una virtud si sabes cuándo y cómo hacerlo, pero perdonar todo el tiempo te hace más daño a ti mismo que a la persona a la que perdonas. Cada vez que perdonas, das a la otra persona el mensaje de que tú puedes hacerlo. Pero lo único que puedes hacer es alejarte de las personas que te decepcionan e ignoran constantemente. Es normal perdonar cuando se comete un error, pero si siguen cometiendo el mismo error, tu perdón solo te hará parecer más débil. Y recuerda, perdonar todo el tiempo es reprimir tu ira y descuidar tu salud emocional. Eso no es perdonar, no es cuidar de ti mismo ni de tus sentimientos, es devaluarte. En algún momento tienes que aprender a protegerte. Perdonar a veces significa renunciar a la esperanza de cambiar a los demás. Defenderte es más valioso que corregir los errores de los demás. Si perdonas todo el tiempo, cada vez que perdonas, pierdes más y más. Es un círculo vicioso y siempre pierdes. Así que tienes que ser capaz de decir no. Tienes que defenderte. La verdadera bondad es ser capaz de defenderte. Perdonar constantemente acabará por hacerte sentir culpable y se convertirá en una batalla en la que siempre saldrás derrotado. Porque para la persona que no cambia, la paciencia es una vana esperanza. El cambio no es una oportunidad al alcance de todos. Hay personas que nunca cambian, ni siquiera al cabo de los años. Y si esperas pacientemente a que cambien, solo te engañas a ti mismo. Si dices, tal vez cambien con el tiempo, no solo te engañas a ti mismo, sino que estás malgastando tu vida. Porque esperar pacientemente a alguien que no va a cambiar es solo una pérdida de tiempo que se pudre.
Sé todo lo paciente que quieras, ellos seguirán siendo los mismos, y cada vez que muestras paciencia, pierdes un poco más de ti mismo. A veces, la paciencia no es más que una ilusión. Si la gente no quiere cambiar, la paciencia solo te causará dolor. Sí, las cosas cambian con el tiempo. La gente puede cambiar, pero solo para aquellos que quieren cambiar. Si sigues esperando que las mismas personas quizá algún día lo consigan, entonces deberías pararte a pensar, ¿cuánto vale tu tiempo? Ser paciente con una persona que no va a cambiar es destruirte lentamente a ti mismo, porque esa persona no cambiará, aceptará tu paciencia y sacrificio, pero no dará ni un solo paso, y acabarás diciendo, quizás esta vez, pero siempre te decepcionará. La paciencia solo te convertirá en una persona quemada. La gente solo cambia si quiere cambiar. Si una persona te quiere de verdad, si cree que vales la pena, intentará cambiarte. Pero ser paciente con alguien que no quiere cambiar, que no te acepta tal y como eres, es aceptar que no se fijan en nada de ti, ignoran el deseo de cambio que hay en ti, aceptan tus esfuerzos como vacíos. Al final, no serás el único vencedor. Cuanto más paciente seas, más tiempo y energía se te acabarán y eso te roba la vida. La paciencia es una hermosa virtud, pero tiene que ser con las personas adecuadas. Las personas que no cambian te mantendrán en su vacío y cuanto más paciencia muestres con ellas, más te quitarán. Y cada vez que muestras paciencia, tus aspiraciones, tus sueños, tu energía vital desaparecen. La paciencia tiene que combinarse con un cambio real. La paciencia con una persona que no cambia es un desperdicio de tu vida. Debes darte cuenta de esto ahora. Llega un momento en que la paciencia pierde su sentido. Porque las personas que no cambian no merecen el esfuerzo. Ser paciente con ellos es seguir destruyéndote a ti mismo. La verdadera libertad es dejar de ser paciente. Malgastar tu vida en personas que nunca llegarán a ninguna parte es solo un desperdicio. La paciencia a veces es solo una ilusión. Hay que acabar con ella. Porque cuando tienes razón, el silencio es la postura más honorable. Cuando tienes razón, a veces el silencio es tu acto más poderoso. Porque para tener razón, no siempre hay que hacer ruido. Los que tienen razón de verdad no tienen que demostrarla. Por mucho que digas la verdad, si la otra persona no la acepta, no tienes que demostrar nada. Los hechos no cobran importancia por levantar la voz. Enzarzarse en una discusión sin justificación es una pérdida de tiempo. Si tienes razón, deberías dejarlo y callarte. Porque al final se sabrá la verdad, y entonces no hay necesidad de hacer ruido. A veces, en lugar de aceptar que tienes razón, la gente discute aún más. No se trata de darles la razón, ni de aplastarles. Por mucho que lo intentes, por mucho que intentes explicarlo, la gente evitará obstinadamente admitir que está equivocada. Por mucha razón que tengas, a veces ninguna explicación hará cambiar a la otra persona. Cuanto más intentas convencer, más te desgastas. La verdadera rectitud es no intentar cambiar a los demás. El silencio es la mayor victoria. Si una persona no acepta la verdad, es inútil intentar demostrarle nada. Por lo tanto, el silencio es la forma más honorable de defenderse. El silencio también significa no dejarse influir por lo que dice la otra persona. A veces la gente puede querer ignorarte, incluso cuando tienes razón. Pero si guardas silencio, su ruido no puede doblegarte, porque conoces la verdad. Si tienes razón, no intentes decírselo a la gente, porque la verdad saldrá a la luz con el tiempo. Tu razón es válida sin necesidad de confesiones ajenas. Tu posición, tu fuerza, no está en levantar la voz, sino en mantener la calma y conocer la verdad. Entrar en discusiones e intentar demostrar que tienes razón solo agota tu energía. El silencio es la prueba más contundente de que tienes razón.
Cuando una persona ve que tienes razón, empieza a darse cuenta de sus propios errores, pero sin explicárselo, debe hacer su propio viaje interior. Si sigues diciéndoles que tienes razón, te agotarás tú, no ellos. Tener razón no consiste en demostrarlo con el tiempo, sino en seguir lo que sabes que es correcto. Callarse es un signo de paciencia y madurez. Cuando tienes razón, no necesitas levantar la voz. En el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas, todo el mundo verá que tienes razón de todos modos. La verdadera victoria está en ti, no en el ruido que te da la razón. Así que no hay necesidad de discutir. Tu silencio es el grito más fuerte. En el mundo en que vivimos, defenderte, defender lo que es correcto y establecer tus propios límites son los pasos más importantes. Por mucho que ayudes a los demás sin desvalorizarte, siempre debes protegerte a ti primero. Recuerda que la paciencia y el perdón son hábitos que a veces te debilitan y te traicionan. El silencio es la actitud más eficaz que demuestra tu fortaleza, que eres consciente de todo. Ser paciente con las personas que no cambian es una pérdida de tiempo. Valórate, establece tus límites y cuando tengas razón, no levantes la voz y sigue adelante, sabiendo que tu corazón sabe lo que es correcto. Nos vemos en el próximo video.